Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. Muy buenas noches, les habla Marian de la Fuente. Dicen que los oportunistas y los hipócritas te siguen cuando hay luz y se disipan con las sombras. Y ayer tuvimos el mejor ejemplo donde aplicar estos adjetivos en un par de colegas que desde su espacio de televisión estuvieron demonizando a Donald Trump y a los republicanos de forma casi enfermiza, pero que envueltos en la caída estrepitosa de ratings de su espacio y de la posibilidad de sacarlo incluso del aire, pues tomaron esa noble y auténtica decisión de tirar la toalla y solicitar a Donald Trump una reunión en Mar-a-Lago, reuniéndose con el dictador nazi, exponiendo sus vidas con el asesino y traicionando sus ideales con un peligro para la democracia. Demostrando que si de salvar su programa se trata, pues sus ideales son tan convincentes como tragarse sin anestesia cada una de sus palabras. Esta mañana no solo las cadenas conservadoras criticaron el anuncio, sino que el personal de MSNBC y los espectadores más liberales de la cadena arremetieron contra los coanfitriones de Morning Joe, Joe Scarborough y Micah Brzezinski, por lo que consideraron una bajada pública de pantalones al reunirse con Trump justo después de su apoteósica victoria y 2 años de ser sus más feroces críticos en los medios, destrozando e insultando de forma compulsiva al ahora presidente electo en cada uno de sus shows. Now, we talked about a lot of issues, including abortion, mass deportation, threats of political retribution against political opponents, and media outlets. We talked about that a good bit. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show, has watched it over the past year or over the past decade, that we didn't see eye to eye on a lot of issues, and we told him so. What we did agree on was to restart communications. Pues no, Hani, no ha colado. Sí, claro que nos sorprende. Los espectadores más de izquierda de la cadena y los colegas que, como ellos, hicieron de criticar visceralmente a Donald Trump un deporte y que en muchos casos llegaba incluso a rozar un odio personal incontenible en su retórica, también arremetieron contra el dúo dinámico, tildándolos de descarados y de oportunistas. Vamos a escucharlo. I will never sit with him. I don't think I'm going to have to. I don't think I'm going to have to make the decision. I've heard a lot of folks on the left coming after Joe and Mika saying, don't normalize him. Well, 75 million plus American voters normalized Donald Trump by making him President-elect Donald Trump. I don't think you need to sit down for 90 minutes at Mar-a-Lago and kiss his ring to be able to speak truth. Bueno, pero más allá de este hecho, lo cierto es que esas cadenas liberales y personajes que consistentemente vendieron sus plumas y afilaron sus lenguas demonizando a Donald Trump al servicio de las agendas liberales, fabricando el famoso Russia Collusion, encubriendo la computadora, por ejemplo, de Hunter Biden o la investigación federal que había sobre él hasta pasadas las elecciones del 2020, donde ya estaba asegurada la victoria de su padre, alimentando la división y la retórica del odio, ocultando el deterioro cognitivo de Biden, que estaba, vamos, con 10 puntos, o negándose a investigar su posible participación en los negocios sucios de su hijo en Ucrania, en Rusia o en China. Por poner solo algunos ejemplos, son simplemente ya dinosaurios en vías de extinción. Primero porque nunca entendieron el mensaje de la audiencia y hablaban de polarización y de desunión de una nación que desde hacía 4 años estaba, como demuestra el mapa, más unida que nunca. Y no solo frente a un candidato, sino a la necesidad de un cambio de rumbo y de valores de esta gran nación que, tomada por el ala más izquierdista del Partido Demócrata y fortunas como el señor cuyo nombre se pronuncia igual al derecho que al revés, el señor Zorro, estaban llevando Estados Unidos al borde del precipicio con su agenda woke y su peligrosa visión del mundo. Tampoco se percataron de que la audiencia despertó a los intereses de esos holdings mediáticos que comenzaron a agrupar medios impidiendo la diversidad de opiniones y tratando de acallar las voces conservadores, y comenzó a elegir que ver y escuchar sin estar sometidos al activismo de esas cadenas, usando los podcasts y los medios digitales que ahora, además, con las televisiones inteligentes, pues le permiten a usted a ir a YouTube, seleccionarlos y verlos en la pantalla de su televisor. Y por último, tampoco fueron leales, no fueron honestos, se vendieron como una ola siguiendo lo que era cool o la tónica de esos medios liberales, sin atreverse a darles a ustedes al menos la otra cara de lo que ellos vendían como realidad, para que con toda la información en su mano, también
también fueran ustedes quienes decidieran quién tiene la razón. Durante mucho tiempo quienes fuimos consistentes con nuestro planteamiento, que no era otro más que mostrarles una especie de equilibrio, darles otra cosa, fuimos casi proscritos, criticados por ser patriotas y no avergonzarnos de decir que amamos nuestra patria. Trampistas como el peor de los insultos y otras muchas bondades de ese periodismo veleta de gente que te decía en privado, ay, ojalá tuviera la valentía de decir lo que dices tú, pero públicamente seguían repitiendo esa misma retórica de Hollywood. Hoy muchos de ellos, los acalorados que dijeron que abandonarían el país, siguen con su trasero bien apoltronado en sus sillones y otros hibernando con las orejitas bien agachadas. Porque esto no fue solo una lucha entre partidos, ni se trataba de apoyar a un candidato frente a otro. Era la decisión entre seguir llevando a Estados Unidos al descalabro o permitir un cambio. La nación eligió y ese ha sido el mejor de los ratings. Comenzamos. Bueno, pues esta noche he invitado a una auténtica caja de sorpresas porque reúne absolutamente todas las condiciones en un solo invitado. Jesús Salazar es experto en marketing, es asesor de marketing y negocios, un gran conocedor de las redes sociales. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Mariana, y bueno, aprovechando el espacio para que podamos entender el fenómeno que causaron estas elecciones donde cambió drásticamente lo que conocíamos como el marketing político en estas últimas elecciones, ya que lograron incorporar de una manera muy efectiva todo lo que vinieron a ser las comunicaciones digitales y que fueron definitivamente el punto decisivo en este triunfo para Trump, ya que su approach en visitar todos estos podcasts famosos de los Estados Unidos claramente fue lo que movió la balanza hacia su triunfo abrumador. Dime una cosa, Jesús, ¿qué opinas? Estábamos hablando de cómo esos medios que durante tantísimo tiempo demonizaron, cambiaron la retórica, ocultaron, mintieron y lo hicieron además a conciencia de que lo estaban haciendo. Ahora de repente o están más o menos disipados o quizás se están armando para lo que pueda ser este nuevo gobierno, o en casos como en el de estos dos señores de MSNBC, ahora resulta que lo que digo dije, lo que dije Diego y hay que creerlos. Yo siento que lo que nos enseñó este último run político fue que el Internet cambió completamente la comunicación y que gracias a Dios el pueblo se dio cuenta de que había una balanza que estaba inclinada hacia cierto lado y que esta balanza no nos estaba contando la realidad como realidad. Y que hoy en día todos estos esfuerzos que estaban haciendo para controlar la narrativa se van a tener que modificar porque la gente despertó, la gente se dio cuenta de que había otros lugares donde podían mostrar las realidades, donde podían aprender de verdad qué era lo que estaba pasando y sobre todo contrarrestar estas verdades. Por mucho tiempo nos hicieron creer que había un discurso que era 100% verdad. Y en los últimos 2 años lo que la gente empezó fue a darse cuenta de que había un poco más de conocimiento, de que había otros recursos, de que había maneras de repente conocer otros lados de las historias de estos candidatos, que fue lo que permitieron estos formatos de larga duración, donde la gente empezó a entrar allí y donde claramente lo más importante aquí, que lo comentabas antes, es la audiencia. La audiencia en su consumo cambió. Algo que cambió drásticamente entre el 2016 y el 2020 y después 2020 a 2024 fue que del 2016 al 2024 más del doble de la audiencia que estaba en los elementos decisores importantes, que estaban en esa audiencia decisiva que era entre los millennials, los Gen X, las personas que estaban entre menores de 40 años a 20 años, eran sumamente importantes y ellos, más del doble, cambió su patrón de consumo a moverse hacia estos formatos de podcast. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos como los medios convencionales y todo este conglomerado de medios que estaban siendo manipulados tienen que cambiar su approach y es lo que estamos viendo ahorita como estos individuos que se están arrepintiendo y mucha gente que probablemente va a salir con el mismo discurso tratando de arrepentirse de algo que dijeron antes, pero lo más importante aquí es que ya la audiencia descubrió muchas verdades y que ahora se trata de esto, de ser auténticos y de mostrar una cara que sea mucho más real, porque el consumidor está aprendiendo a diferenciar lo impuesto de lo auténtico.
Aunque eso cuesta, y déjame decirte que cuesta porque todavía seguimos viendo, por ejemplo, en las redes sociales, y tú eres un conocedor de las redes sociales, donde nosotros pusimos el grito en el cielo después de las vacunas y cuando salió la famosa computadora de Hunter y el Russia Collusion, cuando uno exigía de repente una investigación sobre eso y se ponían sobre la mesa, por ejemplo, artículos que había sacado el New York Post y otros medios de comunicación que eran contrarios a lo que salía el mainstream media, realmente te lo censuraban. Llegaban incluso las redes sociales, llegaron a censurar a un presidente, llegaron a quitarle de las redes sociales a un presidente hasta que él obviamente formó su propia red social. Pero eso no ha pasado, eso sigue pasando todavía a día de hoy. O sea, se ha ganado una elección, se ha demostrado que la gente ha apostado por esa unión, que realmente existía, que no era nada inventado, que los que no veían esa unión eran los que opinaban diferente y los que insistían en opinar diferente. Pero el tema aquí es que tú pones un post, por ejemplo, y todavía te lo siguen censurando. Yo no sé si eso es una cuestión de que el algoritmo no está modernizado o qué es exactamente lo que hay, pero realmente o censuran post o de repente te quitan seguidores y en casos muy extremos hasta te anulan una cuenta. Esto viene con lo que antes y lo que ya han descubierto, que habían algunas investigaciones que estaban asociadas al FBI, a la CIA, con estas redes sociales, y estas redes sociales se veían intervenidas por estos cuerpos y muchas de ellas lograron cambiar sus algoritmos para detectar cosas que según ellos eran inusuales. Y aquí se logra despertar algo que mucha gente ha comentado en estos podcasts y que mucha gente ha hablado en el argot político, de qué hubiese sido de estas elecciones si Elon Musk no hubiese comprado Twitter. El punto más claro aquí que nosotros podemos ver que se ha despertado o que nos logró mostrar esta realidad es la importancia de la libre expresión. Es la importancia de la primera enmienda y donde la gente pueda expresarse libremente y sobre todo de que haya un contraste, porque aquí lo que sucedió fue que todos estos medios alternativos eran los únicos que estaban contrastando las ideas que el conglomerado de medios tradicionales estaba plasmando y donde la gente dijo, mira, ya va, no puede ser que todo el mundo esté diciendo lo mismo, donde somos seres que normalmente discutimos y contrarrestamos opiniones, donde están las opiniones distintas a esto, donde me están mostrando otra realidad, porque no puede ser que todo sea como ustedes dijeron, y más si ya nos están diciendo que todas estas cosas eran mentiras. La gente a raíz de lo de la enfermedad del 2020 se dio cuenta que nos manipularon por muchísimo tiempo. Ya lo del Russia Collusion con la computadora de Hunter Biden también demostraron que fue mentira. Y lo que se vinieron haciendo durante estos últimos 4 años fue diciendo, mira, todas estas personas que estaban alzando la mano, que estaban diciendo que estaban ocurriendo cosas que no estaban comentando, que las cosas que estaban diciendo eran distintos a este discurso que tenían los medios tradicionales, tenían razón. Entonces tú sigues diciendo que todas estas personas están locas y de repente aquí hay más información. ¿Cómo me entero de esto? Y eso es lo que está pasando hoy en día. El consumidor se dio cuenta que también tiene el poder de investigar y que no tiene que quedarse con esto que los medios tradicionales le están dando, y antes no habían estas otras opciones. Pero fíjate, aquí hay un tema que me parece interesante volver a resaltar. Estamos viviendo una época de activismo en los medios de comunicación. Medios de comunicación a la izquierda, medios de comunicación a la derecha, y el televidente es el que al final está perdido porque no sabe cuál es realmente la noticia. Y luego está el periodismo, que cuando ves hacia dónde están yendo las cosas, tienes que tratar de formar el equilibrio. Y el equilibrio no es activismo, el equilibrio es decir, en búsqueda de esa objetividad que no existe en los medios de comunicación, porque somos seres humanos y obviamente los seres humanos no somos máquinas y no podemos diferenciar una cosa de la otra. Pues obviamente el tema que nosotros tenemos ahí, que yo creo que es importante, es que tenemos que buscar ese equilibrio poniendo sobre la mesa las cosas que los demás no ponen y permitiendo que al final sea el televidente el que descubra, en base a todo lo que tiene, lo que dicen unos medios, los que dicen otros,
cuál es su verdad, no nosotros. Y estamos ante ese tema donde los medios de comunicación, en una unión que yo no entiendo muy bien cómo se llegó a forjar alrededor de esa agenda woke, alrededor de esa agenda 2030, alrededor de esas ideas extremadamente liberales, empezaron a potenciar un mundo que era una burbuja para el resto de los mortales y trataron de que todos aceptáramos que esa burbuja que nos proyectaban, donde un niño puede elegir si quiere un pene o quiere una vagina con 5 años y donde de repente estábamos viendo cosas que tú dices, espera un segundo, esto no tiene que ver con un partido político ni tiene que ver con una ideología política, tiene que ver simplemente con lo que se puede considerar que es el bien y el mal, lo que es el futuro de una civilización y la pérdida de una civilización. Me hace recordar una historia muy bonita que yo tengo en mi vida, que yo creo que es una de las historias principales de por qué yo estoy hoy aquí y por qué me apasiona tanto el tema político. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, un profesor a nosotros nos hizo una investigación luego de estar repitiendo lo que nuestros padres nos decían en el salón de clase, a decir que creáramos nuestro propio criterio, que dejáramos de repetir lo que nuestros padres decían y lográramos investigar en medios opositores, en medios oficialistas y que lográramos profundizar totalmente en lo que estábamos aprendiendo para que nosotros tuviéramos nuestro propio criterio y así pudiéramos discutir. El gran problema de lo que pasó durante los últimos años y lo que logró darse cuenta la mayoría de las personas o lo que nos está abriendo los ojos de lo que está pasando hoy en día con las comunicaciones es que la gente se dio cuenta de que estaban acorralándonos dentro de una ideología y donde el sentido común estaba pasando a ser de un lado y donde mucha gente, algo dentro de este despertar de conciencia colectiva decía, mira, aquí llegó mi límite. Esto que tú me estás tratando de vender no es coherente. Esto que tú me estás tratando de vender no tiene sentido común. Esto que tú me estás tratando de vender no se alinea con mis valores. Entonces, déjame investigar. Y al empezar a investigar y moverse a estos medios no convencionales, la gente empezó a toparse con otra realidad y empezó a darse cuenta en un lugar, en otro lugar, que había mucha más información. Y eso es lo que vino pasando, que se dieron cuenta que había un script, que había algo que estaba literal libretado, que estaba manipulado y que estaban tratando de comunicar todas estas cosas donde habían otras realidades. Donde lo que un Robert Kennedy Jr. puede estar comunicando hacia la salud es una realidad de la que nadie estaba hablando. Donde todo lo que podía estar pasando con la frontera era una realidad de la que nadie estaba hablando. Entonces, todos estos medios, llamémoslos no convencionales, empiezan a ser la voz de gente que lo que está diciéndole a sus hermanos, a sus otros patriotas, a gente que está compartiendo el mismo suelo que tú, mira, todos estamos sufriendo de estos problemas y aquí está la realidad. Y entran entonces las redes sociales y lo que logró un Twitter con un poco más de comunicación abierta fue literal esto, abrir los ojos. Esa manipulación de la que tú hablas la pudimos ver hasta el último día, donde en Google todavía no estaban pasando cosas, donde en Google bloquearon la entrevista de Rogan con Trump, donde en YouTube no estaba saliendo esa entrevista con Trump, donde en Google tú buscabas cosas de un bando y salía la otra persona del otro bando, y cuando buscabas cosas, cuando estabas buscando cosas de Kamala salían todas, tú buscabas cosas hasta dónde votar por Trump y no salían los centros electorales, y buscabas dónde votar por Kamala y sí salían los centros electorales, los que nos está demostrando que esa libertad de expresión que nosotros creíamos tener estaba bloqueada y estaba limitada, y gracias a Dios todos estos medios no convencionales lograron mostrarnos la realidad, y gracias a Dios hoy estamos con el resultado electoral que tenemos. Si te parece una pausa, vamos a invitar también a nuestros televidentes a que nos llamen al 786-254-5052, a que nos den su opinión de lo que estamos hablando hoy, que yo creo que es importante. Y enseguida regresamos con mucho más y vamos a analizar también esa entrevista de Rogan, esas entrevistas de los medios digitales, que el hijo pequeño del presidente fue el que le empujó a decir, papá, los medios tradicionales no funcionan como tú crees, arriésgate a ir a esta gente que tienen sus podcasts y vamos a ver cómo te va. Y le fue tan bien que hay quien considera que fue el empujón final para que él ganara de esta forma abrumadora. Ya regresamos.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano, eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Seguimos conversando con Jesús Salazar, experto en marketing. Y yo les decía antes de la pausa que hubo, quizá hablando de todo esto y de los medios tradicionales y de los medios digitales, algo que pudo ser quizá ese empujón que le diera esa victoria apoteósica a Donald Trump, que fue la famosa entrevista con Rogan. Cuéntanos un poquito cómo surgió eso y sobre tu punto de vista como experto, realmente cuál fue el valor y cómo cambió eso la forma quizá de hacer marketing político. A mí me encantó una palabra que tú usabas temprano, que hablabas de la audiencia y el tema de entender la importancia de estos avances con los podcasts o estos programas de largo formato fue que hablaron con una audiencia. Ya hoy, después de las elecciones, tenemos muchos más datos y aquí lo importante era darse cuenta de que ellos dos como candidatos estaban peleando por la audiencia que estaba indecisa en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Estaban buscando por las personas que no sabían por quién votar. Ni Kamala estaba buscando a ese fanático de Trump, ni Trump estaba buscando a ese fanático demócrata. Y por lo tanto aquí la importancia eran esas personas que estaban en los estados péndulos, como dicen en español, los swing states, y esas personas que estaban buscando decidirse. Y muchas de estas personas eran jóvenes menores de 30 años y personas menores de 45 años. Estaban hablando específicamente de lo que eran los Gen X, los Millennials y los Gen Z. Y entonces estas generaciones eran extremadamente importantes de lograr convencer. ¿Qué pasa? Ellos vienen con todos estos entrevistas, en toda la polémica que Kamala no estaba yendo a ningún tipo de entrevistas, mientras que por el otro lado Trump estaba asistiendo a todos los podcasts que lo habían invitado y iba a cada uno de estos podcasts donde mucha de esta gente estaba allí, lo que logró acelerar mucho su visión y tenía muchos clips de muchas partes, logró mucha visibilidad entre la viralidad que daban estos clips. Y al final, lo más importante o el punto clave fue este punto del podcast de Joe Rogan, donde él, luego del intento de asesinato que tuvo Donald Trump, accede a invitarlo a su podcast. Y tenemos que dejar claro que también accede a invitar a Kamala. Y el tema del podcast de Joe Rogan es que es un podcast de largo formato donde normalmente van a estar entre 2 y 3 horas conversando, que se firma en su estudio, en su casa en Austin, Texas. Y en este caso Donald Trump fue hasta allá un par de días antes de las elecciones y logró hablar con una audiencia que era exactamente la audiencia con la que necesitaban hablar. Joe Rogan viene a ser un gran crítico de Donald Trump, viene a ser una persona que hablaba abiertamente en contra del sistema, que dijo abiertamente que votaría por Bobby Kennedy Jr., que criticó completamente el manejo de la parte de salud durante la pandemia.
Y vino y entonces lo que hizo fue concentrarse en mostrar otro lado de Trump, en hablar durante 3 horas con estas personas, en preguntarle a este ser humano qué hubiera hecho diferente, en hablar de errores que me parece que en este largo formato nos dejaron aprender muchísimo de lo que Trump venía a hacer, donde habló de cuáles fueron los errores con los appointments que hizo antes, donde explicó que tenía 10,000 personas que dar, donde habló de muchísimas cosas que en ningún otro lugar lo habían dado y donde mostró sobre todo su lucidez al poder mantener una conversación por 3 horas que en ninguno de los medios convencionales tenía ese espacio. Jesús, y yo creo que hay un factor. Fíjate, esta entrevista, para aquellos que no saben, fue vista por más de 28 millones de personas. Y eso ha seguido subiendo porque saben ustedes que cuando estas entrevistas están en las redes, hay personas que después, hoy por ejemplo que estamos hablando de eso, puede haber alguna persona que quiera recuperar esa entrevista de Rogan, entra y los números suben. No sé por cuántos millones deben ir ahora mismo, pero les puedo garantizar que si no se ha doblado es absolutamente increíble. Pero además de eso, yo creo que el gran éxito que tuvo Jesús esta entrevista, y es lo que quizá los medios convencionales, quizá por la falta de tiempo o quizá porque el convencionalismo de los famosos formatos, te impide conocer la realidad y la humanidad que hay detrás de cada uno de esos candidatos. Yo creo que la victoria que tuvo Donald Trump en esa entrevista fue humanizarse y fue hablar a la persona que nos está viendo ahora con el corazón, hablar, por ejemplo, de cómo perdió a su hermano con el alcohol y que por eso era una persona que no bebía, de una persona que había aprendido el valor de la familia, cosas que nos habían impedido conocer durante mucho tiempo. Y por cierto, esa misma plataforma estuvo también abierta a la señora Harris. También la invitaron a ella para poder sentarse y humanizarse y conversar, pero ella no la aceptó. Ella quiso hacerlo bajo sus propias reglas, mucho tiempo, con preguntas por anticipado, y obviamente no es el formato ni el estilo de Rogan. Estoy 100% de acuerdo contigo y esto es lo más importante, lo que hablábamos del principio, la autenticidad. Hablaban de que después de 1 hora tú no puedes mantener un guión, que después de 1 hora tú tienes que mostrar quién es. Y esto es lo que pasó, que después de tanta exposición lograron mostrar muchísimas cosas y algo que nadie puede evitar, que todo el mundo lo ha dicho. Mira, dice muy claro a las personas que saben de política y que saben de historia, tú jamás pudieses poner a un dictador por más de 3 horas. Y tener un formato que no está precisamente acomodado para que este dictador pueda hablar. Y él no lo hizo ni 1, ni 2, ni 3 veces, sino que lo hizo múltiples veces en muchísimos programas, logrando tal cual como tú bien lo exponías, mostrar ese lado humano. 2 cosas muy importantes las acabas de decir. A mí me parece momentos claves de todas estas entrevistas. En el podcast de Trump, cuando él dice, mira, yo me enfrento a Washington y yo no sabía nada de esto. Yo lo único que había hecho en Washington D.C. era el hotel que estaba enfrente de la calle y luego me tocaba poner 10,000 personas allí y yo no sabía cómo hacerlo y tuve que confiar en mucha gente. Eso ahora va a cambiar. Me parece un comentario muy humano, un comentario que está mostrando donde él decía claramente, mira, yo no estaba seguro de lo que tenía que hacer, ahora lo voy a hacer diferente. Y segundo, lo que tú señalas en el podcast de Tío Bon, cuando él habla de por los problemas de adicción de su hermano y porque él era una persona que no tomaba y logra mostrar otro lado completamente humano de él y donde tú empiezas a atar los cabos y lo que ya hoy la data nos muestra es que en estas poblaciones de los que son los Gen Z, los Gen X y los Millennials, tenían estos podcasts o estos programas de formatos largos tienen una incidencia en su cambio de decisión sobre el 40%. Claro. Así que ese consejo de Barron Trump fue un consejo que vale millones y millones de dólares. Yo estoy que de acuerdo. si ninguno de sus asesores se había dado cuenta, fue un consejo muy acertado porque simplemente ellos dijeron, ¿dónde está la audiencia a la que yo quiero hablar? Que es el principio del marketing que funciona. ¿Dónde está mi audiencia? Yo voy hacia allá, yo me adapto a ustedes. Y que fue la gran enseñanza con Kamala, que fueron las condiciones que le puso Rogan. Le dijo, mira, yo soy el podcast número 1 del mundo, mis condiciones son estas, ven para acá, vamos a hablar por 3 horas. Y yo quiero saber quién es la persona que está detrás de todo claro, esto. Y que ella no accedió a esto. Claro, y sobre todo contar la historia, porque el mundo ahora, y esto yo creo que es lo que ha cambiado el marketing político y el marketing empresarial, y yo me canso también de comentarlo a las personas con las que tengo acceso de repente, ha cambiado. Ahora la gente quiere unirse a una marca, unirse a una idea, unirse a una ideología a través de su propia historia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a hablar de esa entrevista también de Tío Bon, que a mí me parece que fue sensacional.
motivacional y fue también lo que hizo, fíjense ustedes, tenía aquí los datos para no olvidarlos, el Instituto Poynter señaló que han bautizado el año 2024 como las elecciones del podcast. Ya regresamos. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida, Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Seguimos conversando. Yo quería mencionar un poquito esa entrevista con Theo Von, porque a mí me parece que junto a la de Rogan fue también la entrevista que más nos permitió humanizar y conocer la historia detrás de ese candidato que en los medios de comunicación se cansaban de criticar. Y solamente te voy a dar un ejemplo. Cuando finalmente la victoria de Donald Trump ya se supo y la forma apabullante en la que había ganado el voto electoral, el voto popular, que había ganado el Congreso, que había ganado el Senado, la forma en la que se había dado esa victoria, pues resulta que Jimmy Kimmel, que fue otro de los grandísimos detractores, aceptaba la derrota de esta manera. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for journalism, for justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth and democracy and decency. And it was a terrible night for everyone who voted against him. And guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. And most of all, bueno, ¿qué te puedo contar? Fatalista no, al borde de las lágrimas. Y eso es lo que hemos visto en esos medios de comunicación, donde además ya no solamente estaban ocultando una información o transgiversando otra información, sino que se notaba visceralmente el odio que aducían que tenía la otra parte, que es lo más gracioso. O sea, yo creo que esto es digno de un análisis. Yo creo que estas elecciones van a ser dignas de un análisis mucho más completo. Hay personas como Buddy Golper en The View, que llegó casi pues hasta la locura, o sea, realmente a la locura. Gente que dijo, abandono el país, me voy de este país. Oiga, pero si nadie le está echando, qué bueno que se quede y que trabaje realmente juntos y pongamos el granito de arena que usted decía que tanto hacía falta. Es decir, ha habido una retórica en esos medios de comunicación que ha contrastado literalmente, como te decía, cuando tú tienes a una persona que le han puesto de esa manera, que has visto el odio que ha levantado, y después lo escuchas en una entrevista como la de Theo Von, hablando, como te contaba, de su propia historia, de su historia personal, de lo que la gente no conoce, de sus miedos, de sus sueños, de sus errores, pues es obvio que por mucha retórica negativa que tú hayas podido tener a tu alrededor, se despierta también la llama, al menos del interés. 100%. Aquí las personas no nos damos cuenta de todo lo que vino pasando a lo largo de este tiempo y de cómo se iban desmantelando las capas de todas estas mentiras que tenían los medios convencionales al mismo tiempo, porque parecía como una sátira. Mientras por un lado te mostraban una cosa que pintaban un escenario súper fatalista, por el otro lado estabas viendo una persona que cada vez mostraba más su lado humano, que estaba pendiente en medio de un juicio de estar en la graduación de su hijo,
Y miren la importancia de él estar para su hijo cuando estaba dentro del juicio, que lo que solicitaba era ir a Florida y poder estar en la graduación de Barron, al consejo de Barron luego de estar aquí. Y cuando empiezan esta cantidad de podcasts con personajes ya como Theo Von o como Joe Rogan, que son personas sólidas, que tienen una personalidad muy característica. Theo Von es una historia de superación. Totalmente. De una persona que superó sus adicciones, que pasó por momentos muy duros y que es un comediante súper estelar hoy en día, que es probablemente el segundo podcast más escuchado del internet, y viene con este lado todo tocado de su superación personal a conectar con un expresidente que le está diciendo, mira, yo entiendo por lo que pasa un adicto, por esto yo tengo esta lucha hacia esto, yo entiendo los problemas y todo lo que puede estar pasando por la mente, porque a mí me tocó de cerca, me tocó que me pasara con mi hermano, como estábamos hablando igual con el de Joe Rogan cuando hablaba de lo que no sabía, con Lex Fridman cuando estaba hablando de las personas que lo pudieron traicionar y de todas las cosas que pasaban dentro de la política sucia de Washington, D.C. Estos formatos de larga duración lo que hicieron fue mostrar al humano que está allí, y también mostraron otras características que quizás a personas como a mí particularmente nos daban certeza de tener un candidato por quien votar por estas características que estaban mostrando, porque al mismo tiempo contando historias de negociaciones, contando historias de momentos duros, contando historias de resiliencia, tú veías las características que tú estabas buscando en un líder, porque te estaba mostrando algo más allá de lo que ya estaba libretado, estaba mostrándote algo más allá de lo que mostraban los medios, estabas viendo quién era esa persona realmente que iba a conducir el país y por qué tenía estas características que necesitamos, y que por un momento siento que a la población le quisieron vender una historia que no es real, y es que a nosotros no nos tiene que caer bien el candidato presidencial, sino que tiene que ser una persona que muestre características para poder correr con estas cosas. Y tú veías dentro de las historias que él contaba cómo estaba este temple y cómo estaba ese poder de decisión a la hora de tomar estas decisiones, valga la redundancia, importantes para la nación, y cómo iba contando y cómo iba contrarrestando, cómo pudo pararse y cómo pudo surgir en una ciudad tan dura como Nueva York, cómo tuvo todas estas experiencias que lo tienen hoy donde están, y que dentro de todo hoy, con solo 2 o 3, con 2 semanas luego del resultado electoral, podemos ver que en el ambiente, sin él ser presidente, cómo ha cambiado toda la sensación, y como tú lo estás diciendo, Mariana, hasta los medios están empezando a cambiar el discurso por el respeto que lograron tenerle a este señor. Es que yo creo, y creo que este es el gran despertar de los medios. Los medios de comunicación tienen o tenemos, porque obviamente yo soy parte también de esos medios, tenemos que empezar a entender que nosotros no llevamos a comer ni a cenar ni invitamos a nuestra casa a ningún líder, por muy bien o por muy mal que nos caiga. Lo que uno tiene que hacer es simplemente la información que produce y que genera cada uno de esos medios, ser tan honestos de ponerlos encima de la mesa y permitir que la gente lo sepa. Lo que no podemos hacer es caer en esas campañas que hemos caído en los últimos 4 años, sobre todo, de desinformar a propósito, de ocultar a propósito, y ahora resulta que, como también suele pasar, están los survivors, y los survivors son los que da igual para dónde los tires, caen siempre de pie, o sea, los veletas, los que hoy qué bueno es y mañana si las cosas se le tuercen entonces era horrible, y si era horrible después era regular. Esa gente hace que se pierda fe y se pierda credibilidad en los medios. Es muy importante lo que tú hablas de la desinformación, y que donde yo creo que hoy en día esto es algo muy importante, que es lo que iba a pasar en esta balanza con los medios, donde se dieron cuenta de que tú podías y tenías todo el poder de controlar una información para volver ignorante a la población, y la población se dio cuenta que también tenemos el poder de ir e investigar y crear lo mejor que podemos. A mí me parece que estamos en un momento de la historia que nos ha mostrado una gran película, que es Star Wars. Ahorita están los dos lados de la fuerza peleando, y para mí un lado es el que te quiere mantener ignorante y el otro lado viene a ser el que quiere que te eduques, y donde este despertar de conciencia de la población es darnos nosotros cuenta que tenemos las herramientas para poder investigar, para poder tener sentido común y para poder saber qué es lo correcto, y es la invitación a los medios que, en vez de adoctrinar y poder cambiar estos discursos, se presten a educar a la población para que las personas puedan tomar decisiones educadas. Ustedes y tú en todos tus programas vienes haciendo un gran esfuerzo hacia esto, que es mostrar la realidad como es, de decir, miren, esto es lo que está ocurriendo.
estas son las versiones de lo que está pasando, esto es lo que está diciendo la gente, para que entonces las personas puedan tener criterio, porque no puede ser que situaciones como lo que estaba ocurriendo en la frontera, tú veías a políticos fingiendo demencia como si esto no estuviera ocurriendo, cuando habían personas en la calle diciéndote, mira, esta es mi situación, este es el trabajo que está tomando una persona, esta es ilegal, esto es lo que yo estoy dejando de percibir, estas personas están teniendo estos beneficios con los taxes que yo pago y yo no los estoy teniendo. Entonces son muchas situaciones donde hoy en día los medios están en un punto crítico de decidir de qué lado quieren estar, y la educación es lo más importante, que sigan ofreciendo ventanas como esta donde las personas puedan tener educación, donde pueden tener información que va a ser útil y donde ellos puedan basar en esta información útil cuáles son las acciones que ellos van a tomar y evitar el adoctrinamiento con lo que veníamos, que estaba desde las redes sociales hasta los medios convencionales. Vamos a hacer una nueva pausa. Jesús, les sigo invitando a ustedes a que nos llamen en el 786-254-5052, que nos den su opinión sobre lo que estamos hablando, tristemente, de los medios de comunicación, de perder a veces la fe en las personas o en los medios que tendrían que ser los encargados de llevarnos la información sin ningún mayor aditivo. Una pausa, señores, regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Jesús, pues seguimos entonces exponiendo cómo ha cambiado la comunicación política, el marketing político, cómo pudo ayudar todo este tema de los medios, el impacto que han tenido, por ejemplo, la decisión de estos dos individuos, de Joe y Mika, de cambiarse los papeles. Algunos dicen bajarse los pantalones abiertamente y ser oportunistas. De hecho, están llamando mucha gente a MSNBC pidiendo incluso que bajen el programa. Los que son más liberales dicen que eso no se debería tolerar en una cadena que ha sido marcadamente una cadena más tirando a la izquierda que al centro. Ahora, ¿tú crees de alguna forma que lo que ha ocurrido es un despertar para que en esta nueva legislación, igual que ha ocurrido con las encuestas, los medios de comunicación, los llamados mainstream media, puedan cambiar y puedan ser quizá menos, ¿cómo explicarte?, menos pendencieros a la hora de juzgar a una persona por la parte personal y aplicarla a sus funciones? ¿O crees que van a seguir más o menos en la misma y que esto es simplemente un reagrupamiento hasta que el presidente, que es electo en estos momentos y no está en funciones, tome posesión de su cargo? Yo creo que esto es un momento clave donde la gente y el pueblo tienen que darse cuenta que mostraron que tienen poder y que pueden hacer algo. Sin embargo, como me dijo mi hija el día de las elecciones, follow the money. Y hay que ver cuáles son los intereses que están detrás de todo este adoctrinamiento y de todo este manejo de discurso que hay en los medios convencionales, a ver cómo se va a adaptar. Porque
hubo un despertar de mucha gente, y yo no sé si te has dado cuenta porque hasta en CNN pasó lo mismo, donde hay gente que ha empezado a decir, yo tengo una voz, yo puedo hablar, yo puedo contrarrestar, yo no siempre tengo que decir lo mismo, porque aquí hay mucha gente dentro de todos estos medios que les dijeron lo que tenían que decir y que esto necesariamente no estaba alineado con sus valores, y aquí eso es lo que está pasando. Mucha gente está empezando a darse cuenta de que esto ocurrió, de que muchas personas hoy han salido a decir, mira, yo no quería decir esto que yo estaba diciendo. Bueno, pero qué fácil es eso también, Jesús. A mí esa política yo la entiendo, ¿ok? Yo he trabajado también para una cadena nacional muchos años, casi 16 años en Telemundo, pero ¿sabes el qué? Llega un momento donde uno tiene que ser fiel a sus convicciones y tiene que ser sobre todo fiel a lo que le ha llevado a estar sentado en esta mesa y hablarle a esa cámara. A mí me pueden decir mañana que yo tengo que hablar y ¿sabes el qué? No. N-O. Directamente no. Porque va por encima de lo que yo pienso, va por encima de mis convicciones, sobre todo va por encima del espíritu con el cual yo decidí hacerme periodista y estar sentado en esta mesa. Entonces es muy fácil ahora decir, no, no me dejaron, no, es que mira, yo tenía que estar... Oiga, ¿y su responsabilidad en todo esto en dónde queda? Ese es el gran dilema, y por eso es que digo que hay un momento de despertar donde nos toca abrir los ojos y escoger nosotros como audiencia qué es lo que vamos a ver y tratar de alejarnos de esta falta de autenticidad. Yo te comentaba el día de las elecciones que una de las cosas que yo más valoré fue tu cobertura, donde podía ver que genuinamente tú tenías un sentimiento al momento de reportar la elección, y que esto se ha perdido en los medios, donde el ser humano ha sido desplazado y simplemente es una agenda. Pero hoy en día la gente se ha dado cuenta de que esto está ocurriendo, y por eso es que digo de que estamos en un punto clave donde o bien ellos pueden tomar 4 años para reestructurar, o la gente y las personas que han abierto los ojos, como en Matrix, los que se tomaron la pildorita azul, ya pueden decir, yo no voy a seguir consumiendo estas cosas, porque si bien esta fue el resultado de una elección, son apenas 4 años y ellos se están armando. El señor que, como tú le dijiste, que se lee su apellido de hacia adelante y hacia atrás, acaba de comprar un conglomerado de emisoras de radio, dándole un poder en los medios de comunicación bastante fuerte, donde sigue ocurriendo esto, que los medios se están yendo al mismo grupo de personas, y lo que la persona de pie o el ciudadano convencional no se da cuenta, pero es una gran manipulación. Un ejemplo de esto que vimos con Google fue este comentario que hizo Kill Tony en el rally de Donald Trump, cómo lo cubrieron al otro día y tú no podías escribir Puerto Rico porque salía Trump, Puerto Rico, basura en todos los titulares que tú te podías imaginar, y al otro día el presidente de este país llama basura a los seguidores de su candidato y no lo cubre nadie, y tú lo buscabas en Google y no salía. Y eso es una prueba de cómo están tratando de manipular los medios para nosotros, y es lo que está buscando ahora esta nueva presidencia, balancear. Un comentario que suena muy descabellado, pero que hizo Elon Musk y que nos muestra ahorita cuál es la batalla real. Él dice, yo soy el Soros del medio. Hay que balancear el péndulo porque hoy está muy hacia la izquierda, y nunca en la vida nosotros pensábamos que esto iba a ser así, que íbamos a necesitar un péndulo en el medio. Pero es la realidad. Están manipulando muchísimo todos los medios, y hoy es un llamado a nosotros como audiencia, porque al final es como... Yo siempre critico que en el mercadeo hay mucha gente que dice, pero ¿por qué eso funciona y lo mío no? Mi producto es mejor. Y yo siempre digo, bueno, porque ellos tienen una audiencia. Claro. Si la audiencia le sigue dando poder a estas personas, ellos van a poder seguir consumiendo, y es nuestro trabajo educar, y nuestro trabajo como influencer, como medios, como publicidad, como personajes, como gente que está en constante exposición, tratar de buscar nosotros ser esa balanza también hacia la educación, a lo que hablábamos antes, para que esto se acabe y para que la gente pueda tener criterio, como dices tú, para que la gente pueda tener valores, y sobre todo que puedan, al igual que tú, sentirse seguros en una postura laboral, sentirse seguros en muchos lugares diciendo, mira, yo pienso de esta manera. Porque lo que estamos viendo es que entonces todos estos medios, tanto digitales como convencionales, están trayendo muchas figuras nuevas que quieren surgir en los medios y que le ponen estas trabas de discurso que ellos no saben cómo va a seguir esto en el futuro. Y en muchos casos también, ellos directamente, para acceder a esos trabajos, se alinean con eso.
Y ese es el grave problema que estamos teniendo en este momento. Yo espero realmente, Jesús, que esto sea un despertar, porque la audiencia al final del día es la que elige. La audiencia, que somos también tú, que soy yo cuando estoy en mi casa y estoy viendo diferentes cosas, nos damos cuenta perfectamente cuando se habla con autenticidad y cuando nos están desinformando. Cuando se trata de imponer un criterio y cuando el criterio se pone encima de la mesa para que usted lo contraste con otro criterio. Quiero decir, yo creo que esto va a ser un gran despertar precisamente a eso. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida en nuestra última intervención de este programa, en el que espero que ustedes también hayan disfrutado como nosotros. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, Jesús, siempre se habló del papel hostil de Donald Trump con la prensa, pero claro, estamos hablando de dos figuras diferentes. Una figura que, como ya hemos visto, trabajaba con una agenda para tratar de destruir a una persona, y una persona extremadamente abierta, que lo que dice es lo que hace y lo que piensa es lo que dice y lo que hace. Entonces ahí estaba el contraste realmente en esa oposición que veíamos. Definitivamente, este periodo lo que nos enseñó fue que hay humanos detrás de la política y que lo que este momento actual nos está buscando, nos está mostrando es que las audiencias quieren eso, autenticidad, quieren saber quién eres, quieren saber quién es esta persona que está detrás de esta fachada de un artista o de una personalidad de televisión y conocer un poco más de qué es lo que hay detrás para ellos sentirse que son participantes de esto. Así que mi invitación claramente es que aprovechemos todos estos medios no convencionales para aprender, para educarnos, para conocer esto y poder nosotros tener criterio, tener valores, tener sentido común y tomar decisiones para nuestro futuro basada en la educación, conseguir personalidades como Marianne que son auténticas, con las que tú puedes conectar y que tú puedes seguir consumiendo lo que ellos están produciendo porque te gustan. Y como siempre digo yo en mis redes sociales, busca lo que a ti te apasiona, aprende de eso, disfrútalo y ten tu propio criterio como un individuo, con algo que a ti te pueda representar y que tú puedas después hablar en público con base y no ser un loro y seguir repitiendo lo que puedan decir allí. Gracias por la invitación, gracias por el programa. Por favor, como siempre, Jesús, un placer haberte tenido. Mis redes sociales, Mr. MR Jesús Salazar y @CMO parcial, y ahí estamos enseñando de negocios y de marketing por allí. Perdón, ¿es Mr. MR? No, MR Jesús Salazar. MR Jesús Salazar, para ponerlo después también en pantalla y que la gente se pueda comunicar contigo también y dar su opinión. Y por supuesto en Instagram, me imagino, tienes todo, porque tú, el encargado además de las todo redes sociales, y como un conocedor no te debe faltar una. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Y nosotros, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Ojalá, realmente, ojalá. Jesús ha dicho algo muy importante. Empecemos a tener criterio. No es lo que Marianne dice, ni lo que dice fulano y lo que dice Mengano. Tratemos de hacer acopio y tratemos de alguna medida de poner todo sobre la mesa, contrastarlo
educarnos y sacar nuestras propias conclusiones. Como saben ustedes, ya la época de Obamacare ha comenzado. Yo no sé si usted y su familia tienen un seguro médico, pero ante la eventualidad que en este país, además, tristemente, uno tiene un accidente, un incidente pequeño y tiene que ir a un hospital, tal y como están los costos de los seguros, que espero que cambie realmente en esta legislatura, uno tiene que estar asegurado para él y para su familia, porque te puedes meter en una deuda de la que va a ser muy difícil salir o quizá le va a tomar años. Por eso es importante que usted llame a este número de teléfono 305-901-3204. Es el de Univista Insurance. Ellos tienen los mejores planes de salud, tienen además agentes que están dispuestos a escucharle para ver cuál de esos planes son los que más se adaptan a usted y a su familia. Que pase una felicísima noche y, si Dios quiere, nos vemos mañana.